Una variable es como un envase en el que podemos almacenar un valor y dependiendo de qué vayamos a almacenar dependerá el tipo de envase. En programación tenemos diferentes tipos de datos y tenemos un envase óptimo para cada uno. Siendo más específicos, una variable no es más que un lugar en memoria en el cual podemos almacenar un dato y este dato puede cambiar en el tiempo. Para crear una variable, la sintaxis es la siguiente. Primero debemos indicar el tipo de dato, es decir, qué tipo de dato va a manejar esta variable. Luego le asignamos un nombre. Este nombre puede ser prácticamente cualquier nombre que queramos. Digo prácticamente porque debemos seguir ciertas reglas a la hora de elegir un nombre, que vamos a ver un poquito más adelante. Luego que le asignamos el nombre, utilizamos el signo de igual para asignarle un valor y por último el valor que le queremos dar. Y recuerda que este valor que le vamos a asignar va a depender directamente del tipo de variable que hayamos declarado. A la hora de crear variables debemos seguir las siguientes reglas. Primero, una variable no puede ser nombrada con el nombre de una palabra clave reservada para el sistema. Por ejemplo, como puedes ver aquí, no podemos crear una variable con el nombre console, ya que console es una clase que pertenece a C#. Tampoco podemos utilizar la palabra writeLine, ya que esta palabra también es reservada del sistema. En cambio, sí podemos crear una variable con el nombre de número, ya que número no es una palabra reservada para C#. Y también podemos crear una variable con el nombre mensaje, es decir, respetando que no usemos una palabra del sistema, podemos nombrar nuestra variable sin ningún problema. La segunda regla nos indica, como podemos ver aquí, que una variable no puede empezar por un carácter especial y tampoco por un número. Aquí tenemos varios ejemplos de cómo no es permitido. En cambio, si una variable puede empezar su nombre con el guión bajo. Solamente es permitido este carácter, el guión bajo. Luego, todos los demás, incluyendo los números, no son permitidos. Tampoco el nombre de una variable puede contener caracteres especiales, como podemos ver aquí. Si te fijas, no podemos declarar una variable con caracteres especiales de ningún tipo, a excepción nuevamente del guión bajo. Sí podemos utilizar el guión bajo en el medio del nombre, pero no podemos utilizar ningún otro carácter. Otra regla es que las variables no pueden contener espacios en su nombre. No podemos hacer algo como esto, usuario de nombre, ya que automáticamente vamos a tener un error y nuestro programa no va a funcionar. La forma correcta de nombrar esta variable sería esta, utilizando la nomenclatura camel case que vamos a ver a continuación. Algo muy importante que debemos saber es que en C#, a diferencia de otros lenguajes de programación, las variables son case sensitive. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es lo siguiente, que si nosotros creamos una variable llamada número y luego creamos otra variable llamada número pero con la n mayúscula, o si luego creamos otra con todas las letras en mayúsculas, estas son tres variables diferentes. Es decir, que en el momento que estemos trabajando con variables y hagamos algún cambio en las mayúsculas o en las minúsculas, debemos saber que estamos trabajando con variables completamente diferentes, ya que la mínima variación en su nombre la hace completamente diferente. Más adelante vamos a ver unos ejemplos prácticos de cómo funciona esto. A pesar de que una variable puede cambiar su valor n veces, una variable solamente se debe crear una sola vez. Aquí tenemos este ejemplo. Si nosotros queremos cambiar el valor que tiene nuestra variable número, esta manera sería incorrecta, ya que aquí estamos creando nuevamente la variable para cambiar su valor, y aquí también otra vez. La forma correcta es la siguiente. Nosotros declaramos la variable una sola vez, y ya luego cuando queramos cambiar su valor, solamente debemos llamar la variable por su nombre, utilizar el operador de asignación y asignarle el valor correspondiente. Si de nuevo queremos volver a cambiarla, tenemos que hacer lo mismo. Solamente llamamos la variable sin inicializar su tipo, utilizamos el operador de asignación y el valor correspondiente, siempre terminando en punto y coma. Cuando creamos variables, también debemos seguir ciertas recomendaciones. Estas recomendaciones, a diferencia de las reglas, no son obligatorias, pero sí te aconsejo mucho que las sigas, ya que son un estándar en la industria. La primera recomendación que tenemos es siempre que utilicemos un nombre para una variable, usar este nombre en minúsculas, como vemos aquí. Sería incorrecto utilizar el nombre de una variable con mayúsculas. También sería incorrecto si la primera letra la ponemos en mayúsculas. Lo correcto es siempre que utilicemos nombre para variables, utilizar nombres en minúsculas.
La segunda recomendación que debemos seguir es utilizar nombres descriptivos para las variables. En este ejemplo vemos lo siguiente. Vemos que tenemos una variable llamada datos y otra variable llamada ABC. Ambas almacenan números, pero en un primer vistazo no podemos saber qué significan estos números. Sin embargo, aquí en la forma correcta vemos que declaramos una variable llamada edad. Con simplemente ver el nombre de edad, ya sabemos que este valor hace referencia a la edad. Otra variante sería hacerlo de esta manera, lo cual hace que nuestra variable sea mucho más legible. Ya sabemos que una de las reglas que debemos seguir cuando estamos creando una variable es que su nombre no puede contener espacios en blancos. Entonces, cuando nosotros necesitamos crear una variable que está compuesta por dos palabras, si lo hacemos de esta manera tenemos un problema y es que perdemos legibilidad en la palabra. Por ejemplo, esta variable llamada edad usuario no es tan fácil de leer, pero por ejemplo en esta vemos que se complica aún más, ya que tenemos un nombre que es un poco extraño e incómodo de leer. En cambio, si utilizamos la nomenclatura camel case, la cual nos dice que nosotros debemos escribir siempre la primera letra mayúsculas a partir de la segunda palabra. Como podemos ver aquí, tenemos la palabra edad y luego sigue la palabra usuario. Y vemos que la primera letra es mayúscula. Aquí también aplicamos lo mismo. Tenemos cantidad, tenemos de usuario, tenemos T, la D es en mayúscula, usuarios también es en mayúsculas y registros también es en mayúsculas. Es decir, que cada palabra que le siga a la primera deberá siempre iniciar con su primera letra en mayúsculas para que la legibilidad sea más fácil. Como podemos ver aquí, tenemos mensaje de bienvenida. Y de igual forma, la segunda palabra empieza con su primera letra en mayúsculas. La única función de esto es que sea más legible, pero esto no va a impedir que el programa funcione. Aún así, es muy recomendable seguirla y vas a ver siempre esta nomenclatura cuando estés viendo código profesional. Una última recomendación que debemos seguir sí o sí, principalmente las personas como nosotros de habla hispana, es que cuando estemos creando variables nunca utilicemos caracteres especiales como la ñ o los acentos. Si lo usamos, el programa no va a tener ningún problema, pero la recomendación es no utilizarlo, ya que debido a estos caracteres pueden aparecer bugs. Aquí vemos un ejemplo de cómo utilizarlo y cómo no utilizarlo. La forma incorrecta de declarar una variable llamada número sería de esta manera, utilizando un acento, ya que esto, como te expliqué, puede eventualmente generar muchos problemas. Tampoco es recomendable utilizar la ñ. Para hacer esto mismo de una manera correcta, tenemos varias opciones. Primero podemos hacerlo de esta manera, escribir número simplemente sin el acento o reemplazar la ñ por una n. Aquí vemos que tenemos la variable número y la variable tamaño de área. Se puede entender perfectamente, pero la manera más habitual es que siempre utilicemos nombres en inglés, por ejemplo, number o area size. Como ves, aquí en area size estoy utilizando también la nomenclatura camel case para que sea más legible. Y bien, siempre que sigamos estas reglas y estas recomendaciones, no vamos a tener ningún problema cuando estemos declarando nuestras variables.